Buenas noches, colegas, amigos y demás audiencia. Es un gusto y un honor contar con médicos especialistas de esta categoría que nos abren el panorama y nos dan su expertise. Nos acompaña el día de hoy en la sesión ordinaria la doctora Marisa Morales Cárdenas. Les voy a dar una breve reseña curricular de los datos más importantes. La doctora es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, psiquiatra por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, psiquiatra de enlace por la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene maestría en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es licenciada en Teología por el Centro Cultural Mexicano, profesora titular de la Residencia de Medicina Interna del Hospital General de Zona 6 del IMSS de Ciudad Juárez, profesora de Psiquiatría y Neuroanatomía en la UACJ, profesora de Ética y Antropología Social del Instituto Iberoamericano de Ciencias y Humanidades en Lima, Perú, y la Universidad Contemporánea para el Desarrollo y el Crecimiento Integral, UCCDI. Es médico adscrito al Departamento de Medicina Interna del Hospital General de Zona 6 del IMSS y del Centro Médico de Especialidades, presidente del Comité de Bioética del Centro Médico de Especialidades, coordinadora del proyecto ECO en Salud Mental para Médicos de Primer Contacto por la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC, avalada por la Sociedad Mexicana de Neuromodulación AC, miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, miembro de la International Society of Bipolar Disorders, ISBD, miembro de la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace, Academy of Consultation of Liaison Psychiatry. La sesión de hoy es neuromodulación, un tratamiento innovador para la depresión. Gracias por acompañarnos, doctora, y gracias por estar todos conectados. Las Hormigas Comunidad en Desarrollo somos una organización de la sociedad civil sin fin de lucro, la cual busca una transformación social a través de cambios personales en las personas, a través de 2 programas. El programa educativo brinda a niñas y niños la oportunidad de fortalecer su aprendizaje escolar a través de sesiones de psicoaprendizaje, terapia de lenguaje y aplicación de la metodología Montessori. Les apoyamos para cultivar sus habilidades sociales y emocionales que les permitirán forjar un futuro diferente, rompiendo con el ciclo de desventaja que les afecta. Pues como toda mamá, piensa uno que está consentido y por eso no habla bien o no reacciona bien o es muy tímido y cosas así. Me motivó a ver que mi hijo no podía, tenía problemas de lenguaje. Y en la escuela porque me decían que no socializaba nada con los demás niños. Me motivó pues querer ver el avance de mi hijo y que pudiéramos avanzar con él. Pues igual, o sea, porque no teníamos una plática coherente, no era como los demás niños que dicen, salen de la escuelita y dicen, mamá, me pasó esto, hice lo otro. La razón fue porque él tiene problemas de lenguaje y aprendizaje. Su habla todavía no es muy entendible, pero ya me saca más palabras, es más coherente en su plática. Como un animalito ahí, críate solito, porque a pesar de que uno siempre está al pendiente de ellos, le digo, o sea, uno no sabe realmente cómo es enseñarles, porque también para nosotros es una enseñanza esa. Pues yo creo que él no tuviera el avance que hoy en día tiene, que notablemente es notorio, gracias a las terapias que hemos tenido, tanto como yo también he asistido a terapias aquí, porque yo también estaba y hoy le digo, es un avance muy grande que tiene mi hijo. Uno piensa que nada más el decirle al niño, di mamá, di papá, pero uno no sabe cómo es la reacción del lenguaje, de dónde debe ir su boca, dónde debe ir su lengua, cómo tiene que hablar. Muy atentos, amables y dedicados con la educación y terapias de los niños. Pues porque en este sector, en estos lugares, estas colonias, hace falta mucho. Hay muchos niños que necesitan este tipo de apoyos.
porque así ellos tendrían la manera de poder ayudar a más niños, tal como el mío, que realmente no tenemos los recursos para poder acudir a otras escuelas privadas o algo, y aquí reciben ellos una atención muy beneficiaria y se ven los grandes cambios que ellos tienen tan solo porque pues ellos pueden apoyarnos y darnos ese beneficio de que no podemos tenerlo en otros lados. El programa terapéutico se dirige a adolescentes, jóvenes y personas adultas. Les proporcionamos un espacio de crecimiento y sanación personal a través de sesiones psicoterapéuticas individuales, grupales, de pareja y familiares. Fomentamos una mayor conciencia de sí mismas y de su entorno, lo que les permite realizar cambios significativos en su bienestar personal, familiar y comunitario. Va muy bien, demasiado bien. Hay más comunicación de la que había antes. He mejorado mucho, ahora convivo más con ellos y soy más feliz. Me ha ayudado bastante, me he controlado en muchas ocasiones. Varios cambios, como que pues ahora convivo más con mi familia y sí. Por ti, por mí y por un mejor mañana. Hola, buenas noches. Es un placer para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes sobre los nuevos tratamientos que tenemos en depresión, eh, pues en el país. Y pues soy Marisa Morales, como ya lo dijo la doctora Kat, y voy a hablar ahora sobre neuromodulación, que son los tratamientos innovadores para la depresión. Soy médico psiquiatra y pues soy enlacista. Y bueno, la depresión, como ustedes han visto últimamente, andaba mucho en las redes, uno del Forbes, que ya somos la primera enfermedad de discapacidad en el mundo, ¿no? Por encima de del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué es la depresión? Bueno, según la OMS, esta definición saqué de la red, es una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria del paciente, con la capacidad de trabajar, de dormir, de estudiar, de comer y de disfrutar la vida. Y bueno, les voy a comentar cuáles son las causas de la depresión, que se combina la genética, lo biológico, lo ambiental y lo psicológico, ¿no? Y por qué es necesario que ustedes como medicina interna conozcan la depresión y sobre todo que la sepan tratar y diagnosticar bien. Bueno, porque como les mencionaba al principio, es una enfermedad que va en aumento. En Estados Unidos el riesgo de padecerla es 30%. Ya saben que nuestras estadísticas están un poco desfasadas del tiempo, entonces por eso tengo las estadounidenses. El 50% de los pacientes que se suicidan, bueno, tienen depresión. Hasta el 38% de las personas que intentan suicidarse vieron un médico de cualquier tipo, internista, gastroenterólogo, cardiólogo, a su médico general, em, una semana previa antes de intentarlo, antes de suicidarse, y el 64% lo vieron 4 semanas previas, o sea que prácticamente alguien pudo haber detectado un paciente suicida un mes antes de fallecer, pero pues no fue posible, ¿no? Y este dato importante que yo les quiero compartir es que hasta el 79% de los antidepresivos no los prescribimos los psiquiatras, los prescriben ustedes. Entonces, es que ustedes puedan tener también una mejor visión de todo el tratamiento que tenemos para depresión, pues para poder disminuir esta carga tan grande que es el suicidio. Y también, pues, saben que la primera barrera es el estigma contra la enfermedad mental, ¿no? Entonces, esto me gusta porque ustedes sí me lo van a entender muy bien, más que mis estudiantes de medicina. Que bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la depresión? Ya ustedes saben que no tenemos una prueba diagnóstica fidedigna, algo que me diga, así como la hemoglobina glucosilada, ¿no? El ultrasonido para una colecistitis. No tenemos algo ahí. ¿Por qué? Porque tenemos muchas teorías para ver por qué se genera la depresión. Entonces, la primera, pues, es la disfunción
del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ustedes lo conocen mejor que yo, que es el aumento de información en el hipotálamo y la señalización a la pituitaria, la disminución de T3, de T4, también a nivel estrogénico. Entonces, hay unas causas de depresión que las podemos contestar con esta teoría. La segunda, pues es la teoría de las monoaminas, donde pues tenemos una disfunción de en la concentración de serotonina, noradrenalina y dopamina, que prácticamente en los últimos 50 años todo el tratamiento de la depresión solo se basaba en esta hipótesis. Por eso, la tasa de respuesta al tratamiento de depresivo es muy bajo, porque nomás nos íbamos contra esta causa, ¿no? Y no tomábamos en cuenta las demás. Por eso, el primer esquema antidepresivo, doctores, que ustedes inicien, solamente va a funcionar en un 30% de los pacientes. Y luego después hay que darle un segundo antidepresivo de un grupo farmacológico diferente. Si sigue deprimido, ya hay que darle doble esquema a dosis máximas del mismo. Y si no, hay que irnos ya con neuromodulación. Entonces, sí es importante saber iniciar el tratamiento a este nivel y hay que hacerlo con todos la primera vez, pero tengan en cuenta que solamente 3 de cada 10 pacientes que usted le inicie un antidepresivo va a responder a ese tratamiento, ¿sí? La teoría inflamatoria, eh, la depresión es una enfermedad inflamatoria. Entonces, esta neuroinflamación que se induce por las especies de los reactivos de oxígeno, por el ROS, leucinas inflamatorias, ¿no? La 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la activación del inflamosoma. Entonces, y prácticamente ustedes ven inflamación, ¿no? Entonces, cada uno de sus pacientes tiene el riesgo de tener depresión. También tenemos el factor genético y epigenético, donde sí se sabe que hay algunos genes que, por ejemplo, los que trafican las vesículas sinápticas, los receptores de 2 de dopamina, los receptores de kainato, los de calcio, las metiltransferencias de DNA, las somatostatinas, ¿sí? Entonces, también a este nivel, sí se puede, estos cambios epigenéticos, pues contribuyen a que el paciente esté deprimido. No tenemos uno en específico, porque no es, por eso no es patognomónico, es poligenético y multifactorial. La otra teoría es el remodelado y también a nivel funcional y estructural de, del cerebro, pues si sabemos que hay una disminución de la célula, de la densidad de la célula glial, hay una atrofia del hipocampo, ahorita me voy a enfocar más en eso, alteraciones de la corteza prefrontal, de la amígdala, entonces si empieza a haber una lesión estructural, una disminución del volumen cerebral, sobre todo hipocampal, que pues nos genera esta disfunción y pues los factores psicológicos, ¿verdad? Que no podemos dejar a un lado. El factores estresores, eventos traumáticos. Yo soy de Ciudad Juárez y pues ya se imaginan, ¿no? Cuántos, sobre todo las que más me generan conflicto, pues son las madres de todos los muertos que hemos tenido en esta ciudad, ¿no? Este, llegan las pacientes, la familia, los hijos, de que han tenido una pérdida grave, ¿sí? De secuestro. Entonces, todas estas situaciones van a complementar. Entonces, si no les damos a los pacientes terapia psicológica, yo les digo, aunque les den las perlas de la Virgen, el mejor antidepresivo, lo que acaba de salir ayer, el paciente no va a mejorar. Si tú le ofreces el antidepresivo y la psicoterapia, pues el paciente tiene una tasa de respuesta hasta el 60 al 70%, porque ya vieron que el puro fármaco, pues no lo va a resolver, ¿sí? Entonces, por eso el uso de antidepresivos, pues ha demostrado modificar la metilación del DNA y que se traduce a factores neurotróficos beneficiosos, como el aumento de la expresión del BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda para la plasticidad sináptica y nos ayude a regenerar estos daños que tenemos ahí estructurales. Por ejemplo, en la ansiedad también se ha encontrado que hay una disminución significativa del caudado, del tálamo y del cerebelo, y el cortisol
en depresión, pues que genera daño hipocampal. Hay una disminución del volumen hipocampal en 8% en cada episodio depresivo. Hay gente que dice, no, pues sí se deprimió en la adolescencia, en la juventud, pero no se trató. Y bueno, ya ahorita sobrevive y sigue adelante, pero esa atrofia hipocampal ahí se queda, no hay quien la regenera, los antidepresivos. Entonces, por eso es importante que cuando inicien un antidepresivo lo dejen ahí por un año. Se ha demostrado que la fluoxetina regenera esa pérdida hipocampal, este, pero el tiempo que tarda en mejorar esa regeneración es un año. Entonces, no, el tratamiento se debe de dejar durante un año con el antidepresivo que ustedes elijan, pero una vez que los síntomas remitieron. No desde que se lo iniciaste, sino desde el tiempo que está sintomático, del 85 al 90% de los síntomas de remisión, durante un año para que podamos regenerar el hipocampo. Y bueno, después de que no responden al primer esquema y los factores de riesgo para que ese paciente continúe deprimido o que no tenga buena respuesta a los tratamientos convencionales, pues es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y la obesidad, que es lo que ustedes ven todos los días, ¿no? Y bueno, ay, se me pasó la diapositiva, pero es lo que les decía del hipocampo. Hay una hipertrofia de la amígdala en pacientes con depresión. Hay un aumento también del volumen de la cara anterior del cíngulo. Hay una hay hipoactividad en el caudado y también tenemos la hiperactividad de la corteza prefrontal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica la depresión? Son el DSM-5 nos refiere que son 9 síntomas para detectarla y son dos principales, tristeza y anedonia. Entonces, si tu paciente está triste y tiene la pérdida de interés o la capacidad de sentir placer en las cosas que él disfrutaba antes, pues está deprimido. Si tiene estos dos síntomas, prácticamente ya está deprimido. Y si esto dura 2 semanas, doctores, esto es muy importante porque a veces, no, pues es normal que pues, obviamente está deprimido porque es diabético, le amputaron un pie, ya tiene ceguera por la neuropatía diabética. Entonces, ay, pues obviamente que, pues por eso va a estar triste, pero no va a avanzar solo, ¿verdad? Con echarle ganas no va a ser suficiente. Entonces, si el paciente ya tiene 2 semanas con con estos síntomas, hay que iniciar el tratamiento. ¿Y cuáles son los demás? Bueno, el tercero sería alteraciones en el peso, o que aumente de peso o que baje de peso. Problemas en el sueño, insomnio o hipersomnia, casi todo el día, durante todos los días. Hay agitación y enlentecimiento psicomotor, ¿sí? Que a veces los demás lo pueden ver, él no lo observa. Y la fatiga o la pérdida de energía casi todos los días, sentimientos de culpa o inutilidad y también los problemas para concentrarse y esta situación como que los olvidos. Entonces, lo que antes se llamaba la pseudodemencia en los adultos mayores es que el paciente empezaba con pérdidas de memoria y se asusta, ay, yo tengo Alzheimer. Pero si está deprimido, pues hasta pudiera hacer una prueba terapéutica. Le inicias el antidepresivo, si el paciente mejora, pues no era Alzheimer, era depresión. Y recuerden también que en el adulto mayor, este, es más atípica la presentación de depresión, pueden estar más irritables, más que como que tristes, no es que vayan a estar llorando todo el día, pero el paciente anda más necio, irritable, molesto, grosero con su familia y entre otras cosas, ¿no? Y el síntoma pues más fuerte, que sea así ya si tiene esto, pues sí, refiéranlo a psiquiatría, son los pensamientos recurrentes de muerte, ¿no? Es esa de que si no estoy aquí, pues mejor. Los adultos mayores, no las viejitas, ay, que Dios ya me recoja. No se va a hacer nada porque se puede ir al infierno por sus creencias, pero pues es estar ahí con el pensamiento todos los días de que sería mejor estar muerto, ¿no? O si el paciente ya tiene un plan para quitarse la vida, o si ha intentado suicidarse, pues necesita el tratamiento y necesita ir al psiquiatra. Entonces, el tratamiento se resume ya tenemos un poquito más de opciones, no tantas, pero es el farmacológico, el psicoterapéutico y pues ahora las técnicas de neuromodulación. Ya les comentaba la tasa de respuesta. De todos modos, todos los pacientes tienen que ir a terapia, todos, porque si no cambias tu manera de pensar, no vas a cambiar tu manera de conducirse
de conductual y tu manera de vivir, ¿no? Y bueno, tenemos las técnicas de neuromodulación, las que son invasivas y las no invasivas, y también, y ahí entra la terapia electroconvulsiva. En las técnicas de estimulación invasiva, tenemos la estimulación cerebral profunda, la estimulación del neurovago o la estimulación epidural. Y estas, pues en México nomás se realizan pues en los centros eh, de alta especialidad. Guadalajara, creo, México y Guadalajara creo que tiene. Pero sobre todo ahorita no tanto para depresión, pues lo que ustedes saben que se utiliza sobre todo más para Parkinson, pero también eso pudiera ser para depresiones resistentes. La, la estimulación convulsiva, que bueno, como estamos muy satanizados, ¿verdad? Sigue siendo, doctores, la terapia electroconvulsiva sigue siendo el mejor, el gold estándar para depresión resistente. Pero como, ay, no, ¿cómo me van a dar una descarga eléctrica? Entonces hay mucha, y con todo el estigma precisamente, pero pues ya no es como en los 50, ¿no? Y ahorita, pues los ponemos en un módulo, en un área como es para estimulación, está el anestesiólogo, el paciente se seda, nomás dejamos el torniquete para ver en el pulgar, digo, en el ortejo que el paciente está convulsionando, se le da la descarga, dura 30 segundos y el paciente ya sale de la crisis, no se le genera dolor porque está anestesiado y el paciente pues se va caminando a su casa. Yo creo que dura más tiempo toda la parafernalia del protocolo de anestesio que lo que dura el paciente en la sesión. Pero, pues pero eso sigue siendo lo mejor. Y también por estimulación magnética podemos generar crisis epilépticas que no necesitan la ayuda de anestesio. Y las no invasivas, de las que vamos a hablar sobre estimulación magnética transcranial y estimulación eléctrica por corriente directa. Entonces, bueno, estas son las guías, eh, el plan de tratamiento de las guías canadienses para depresión, las CANMAT. En las últimas, pues ven que lo primero es para tratar es la psicoterapia, iniciar con un ISRS o con un dual. Si no responde a eso, después del primer esquema, hay que darles una potenciación, ya sea con otro con antipsicóticos de segunda generación, con bupropión o con mirtazapina. Si no responde, hay que cambiar de grupo farmacológico y darle la dosis máxima. Y entonces ya en quinta opción sería darle estimulación magnética transcranial, por 30 a 36 sesiones. Después, si no responde, porque es donde andamos con precisamente como les decía, según las teorías, entonces no todos van a responder. Después de eso, si no, pues es ketamina o terapia electroconvulsiva, ya después serían los tricíclicos o IMAO, y pues por último irnos a estimulación cerebral profunda. Entonces, todavía podemos hacer bastante, doctores, aquí con los fármacos y con la estimulación, antes de irnos con situaciones más graves o más delicadas y con factores de riesgo importantes con las técnicas de neuromodulación. Entonces, estas técnicas de estimulación cerebral no invasiva, eh, pues están basadas en la aplicación externa de corriente eléctrica o magnética sobre el cráneo para poder tratar pues varias enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Y ya sobre quienes empezaron con esto, pues fueron los de rehabilitación. Ustedes saben que es lo mismo la técnica que se da para rehabilitación de eventos vasculares cerebrales, para Parkinson, lesión modular, dolor crónico y daño cerebral traumático o parálisis cerebral y hasta en niños con autismo. Entonces, estas técnicas, pues promueven la recuperación motora, cognitiva, sensorial y funcional, y sobre todo porque tienen un muy bajo factor desde secundarios, muy buena tolerancia y seguridad. Entonces, las que utilizamos en psiquiatría son la estimulación magnética transcranial repetitiva y la estimulación eléctrica por corriente directa. Y estas
se basan, pues ya sea que apliquemos la corriente eléctrica o magnética. ¿Para qué? Para mejorar la actividad cerebral y la plasticidad neuronal. Entonces, ¿cómo funcionan? Bueno, por ejemplo, esta es una bobina ah, que es donde tenemos ahorita, donde tiene el equipo que genera, pues, el magnetismo. Es la misma ah, teoría o física del resonador, ¿no? Entonces, estos equipos hacen que la corriente eléctrica se genere un campo magnético que va a atravesar el cuero cabelludo, el cráneo, y va a generar una polarización del tejido subyacente. Entonces, ya según el tipo de estimulador, por ejemplo, esta, que es una bobina en 8, va a despolarizar las neuronas en un radio de 1 hasta 2 centímetros cuadrados. Entonces, este campo magnético genera una corriente eléctrica, ¿no? En la corteza cerebral motora y va a despolarizar. Para encontrar el umbral motor, pues ponemos, por ejemplo, aquí en la corteza prefrontal, dorsolateral, y derecha, o bueno, ¿para qué? Para que encontremos el umbral motor del, del paciente para así saber a qué nivel vamos a estar generando la descarga. Y entonces eso podemos tener descargas ya sea de 1 Hz o de 10 Hz podemos hacer ya sea excitación o inhibición de la neurona. Por ejemplo, en depresión, pues necesitamos dar en la corteza prefrontal, dorsolateral, izquierda, necesitamos dar estimulación ah, excitatoria. Por ejemplo, en ansiedad o en TOC o en pacientes en adicciones, pues necesitamos dar inhibición, ¿sí? Entonces ya podemos cambiar el voltaje, ya sea que en 1 Hz inhibitorio o en, en 10 Hz excitatorio según el problema que necesitemos tratar, ¿sí? Entonces está la bobina, genera este genera el campo magnético que va a estimular las neuronas que tengamos ahí y ya pues podemos detectar como cuánto es el umbral motor del paciente, ¿sí? Entonces, ya sea que queramos disminuir la excitabilidad o aumentar la excitabilidad del PAS, de la zona, ¿no? Entonces, y bueno, este es el equipo aquí tenemos al concentrador que hace el cambio de la energía eléctrica a magnética y entonces ya se pasa al equipo y aquí vemos en la pantalla cuántos le queremos, cuánta intensidad o cuánta energía le queremos pasar al paciente y se pasa pues hasta a través de la bobina y la bobina se la ponemos al paciente. Y esta de las técnicas es porque podemos mover la bobina según lo que queramos usar. Corteza prefrontal para depresión, ya un poco más profundo, ya sea temporal, occipital para otras enfermedades y también podemos darlo para obsesivo compulsivo, para TDA o para los pacientes con Parkinson, según lo que queramos mejorar en el paciente, ¿sí? Entonces, aquí se aplican los pulsos magnéticos en trenes de de liberación, por decir así, del impulso. Y entonces esto va a generar, si lo tenemos a -1 Hz, va a ser una inhibición eléctrica y ya frecuencias más altas, entre 3 y 5 Hz, van a generar despolarización para que tengamos una activación de las neuronas, ¿sí? Y lo importante de esto es de que la estimulación se perdura, no nomás el efecto dura durante el tiempo que dura la sesión, que dura aproximadamente entre 18 a 30 minutos, sino que así como es el efecto, como cuando avientas una piedra al agua y la onda va, pues se esparce, ¿no? Entonces así, si nomás te estimulas una zona cerebral, va a transmitir el impulso hacia los demás, pues hasta las neuronas subyacentes, entonces también esas
de manera indirecta van a tener el efecto ya sea inhibitorio o excitatorio de lo que estamos buscando. Entonces, le ponemos la bobina al paciente, eso se hace en el consultorio, no necesita anestesia y el paciente está consciente y podemos tener el efecto, como les decía, a largo plazo mediante esta plasticidad Hebbiana con mecanismos de potenciación y depresión a largo plazo. Y esto va a modular el circuito neuronal que está implicado sobre todo lo que hacemos en corteza prefrontal para depresión, para el regular las emociones y los síntomas depresivos. Y pues las ventajas es de que no tiene los efectos secundarios de la terapia electroconvulsiva, lo puedes hacer en el consultorio y pues eso disminuye el costo, ¿no? Y pues podemos modular muchos circuitos para integrar, por ejemplo, las actividades motoras, las cognitivas, la emoción en el sistema límbico. Entonces, si estimulas uno, va a regular el otro de manera indirecta y por eso podemos, según el sitio donde pongamos la bobina, podemos también llegar a estructuras corticales para que podamos tener un efecto ahí y no tener que dar la estimulación profunda hasta ese nivel, ¿no? Y el objetivo, pues ya depende de lo que queremos en los trastornos neuropsiquiátricos, pues lo que queramos alcanzar, según dónde colocas la bobina, o ya, por ejemplo, los de invasiva, pues que meten el transductor, como en Parkinson, ¿no? Hasta mesencéfalo, cuando hacemos la estimulación cerebral profunda o cuando se estimula el nervio vago también para depresión. Entonces, si estimulamos, por ejemplo, aquí la orbitofrontal, la prefrontal, pues para depresión, para obsesivo compulsivo, para Parkinson, ¿sí? Dependiendo de lo que andemos buscando. Entonces, eso es lo que genera, aquí vemos cómo se genera el campo magnético y a través de la señalización que les explicaba de la ola, pues puede llegar al punto donde necesitamos llegar. Estos cambios neuroplásticos, pues son con repetición de los impulsos, ¿sí? Entonces, así es como tenemos al paciente en el consultorio con su bobina y la movemos aún donde la queremos estimular. Entonces, también hemos avanzado con otros objetivos diagnósticos para el uso potencial de estimulación magnética transcraneal, que es en la voluntad, en dolor, con muy buenas tasas de respuesta para, sobre todo como fibromialgia. Hemos tenido pacientes que disminuyen su dolor hasta en un 80%. Eso también genera que disminuyan el uso de analgésico y que mejore sus actividades diarias. Ya pueden salir, bañarse, arreglarse por sí solos. Una paciente me decía, doctora, ya puedo llevar a mis papás al centro comercial, porque antes ella es la que los llevaba, pero entonces ahora con el dolor se había caído y pues cuida a su papá que tiene 80 años y ya no se sentía con la seguridad de llevarlos, ¿no? Entonces disminuye tu actividad, disminuye tu funcionalidad emocional y entonces al siguiente, eh, a la siguiente consulta, cuando ya había tenido y solamente 10 sesiones, ni siquiera había terminado el esquema completo, me llegó diciendo eso, ¿no? Doctora, ya pude hacer mis actividades otra vez como las hacía yo antes sin necesidad de ayuda. Y pues la depresión, la regulación emocional en adicciones y también para las fases de manía del trastorno bipolar. Y entonces podemos tener un control cognitivo de las redes funcionales que están conectadas en la rumiación y el afecto negativo. Y así podemos, la ventaja de esto, doctor, es que podemos mover la bobina hacia donde la necesitamos colocar y así estimular solamente una parte de la red y una parte de la corteza y no toda la corteza en general, ¿sí? Entonces, donde empezamos todo esto fue en depresión y bueno, estos son los esquemas, cuántos pulsos se tiene que dar por sesión. Para depresión, doctores, son 30 sesiones durante 30 minutos. Ya sé que si el paciente puede ir 2 veces al día o si puede ir 3 veces por semana, el efecto no se pierde. Entonces, es acumulativo en cuanto el paciente termine sus sesiones.
Los pacientes a veces no pueden ir todos los días, pero a veces con 3 veces por semana o 4 veces por semana, pues el paciente tiene muy buena tasa de respuesta y está aprobada por la FDA para depresión resistente desde el 2008. Y pues aquí es donde tenemos a estas técnicas, doctores, para el uso y el tratamiento en depresión. Y como les mencionaba, pues hay muchas otras, sobre todo Parkinson en dolor crónico. También he tenido ahí pacientes para mejorar las secuelas de la enfermedad vascular cerebral o en daño cerebral traumático, porque aumentas potencias el efecto de la rehabilitación física con la estimulación magnética y pues en trastornos del espectro autista, también en lesiones medulares, doctores, o en parálisis cerebral para disminuir la contractura de las secuelas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los efectos secundarios de la estimulación magnética? Este, el dolor en la zona. El azul más bajito es el placebo y el más oscuro es el de los pacientes con estimulación. Que ese dolor nomás sería durante el tiempo de la estimulación. La cefalea, que es yo creo que el efecto secundario más grave o más fuerte, hasta el 23%. Pero también nada más dura posterior a la sesión, una hora, 2 horas, que puede ser con cualquier AINE, pues el disconfort de estar en ese momento y de la sensación que genera el ruido del estimulador, el mareo. No hubo pacientes con crisis epilépticas ni datos de hipomanía, porque pudiéramos virar al paciente, ¿no? En los pacientes bipolares, sobre todo. Pero y el efecto secundario más grave pudiera ser una crisis epiléptica. Esto sobre todo en pacientes epilépticos que estén mal controlados, pero hasta ahorita pues no se ha tenido ningún reporte de algún paciente que haya tenido una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, pues esos son los factores de riesgo. Y ya ahorita para entrar en la estimulación eléctrica por corriente directa, eh, ahí como si es un cátodo y un ánodo, ponemos el electrodo y se moja una plantilla para que pueda pasar la energía. Sí puede tener comezón, la sensación de hormigueo y de ardor, que puede haber eritema donde pones el electrodo, que queme, pero si le está quemando, pues obviamente le dice el paciente, oye, me quemas, quítamelo, para verificar que esté bien la estructura física del electrodo, que tengan cefalea y pues todo se dé después del tratamiento en las siguientes horas. ¿Cuáles son las contraindicaciones, doctores, de estas técnicas? Pues en magnético, pues como todas las indicaciones cuando entras a resonancia, que no tenga objetos en el pie, en la cabeza o en el cráneo, placas, bombas, clips o implantes cocleares, los tatuajes con tinta ferromagnética, los piercings o que tengan un estimulador cerebral profundo para otra patología. Y ya ahora con los nuevos marcapasos, un cardio me comentaba que como ya los nuevos no se desconfiguran y sobre todo que tenga como que los elementos pues del pecho hacia arriba, ¿no? Pero hasta ya con algunos tipos de marcapasos, pudieran tener, podríamos darles la estimulación eléctrica, bueno, que no tengan una lesión en la cabeza o epilepsia. La epilepsia pues es una contraindicación relativa, sobre todo si el paciente está controlado, ¿sí? Y y ¿qué factores de riesgo pudieran ser? Pues que hayan tenido un EBC previo o para la eléctrica y que tenga secuelas neurológicas, que utilicen fármacos que disminuyan el umbral convulsivo y que nos pueda generar una crisis, o no va a tener tanto efecto si utilizamos medicamentos que disminuyan que tengan efecto anticonvulsivante, ¿no? Como las benzodiazepinas. Y bueno, los pacientes, también una paciente se puso una guarapeta el día anterior y me decía, doctora, ¿puedo ir a la estimulación? Pues que no vayan con el influjo del consumo de alcohol o de alguna otra droga, que en mis pacientes es muy frecuente.
la deprivación de sueño, o ya si el paciente está grave, una pica elevada o una desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Se hace pues un test para que antes de dar la sesión, para ver que no nos vaya a tener alguna complicación por ahí. Y, y la otra técnica para terminar de neuromodulación es la estimulación por corriente directa. Aquí pues hacemos una actividad excitatoria de la corteza, ¿sí? Y estas sesiones son am, para depresión, serían 17 sesiones, es una vez una, una diaria por 3 semanas y luego dos de refuerzo, y a veces unos pacientes necesitan mantenimiento, otros no. ¿Cuáles son las tasas de respuesta? Que pues el 84% de los pacientes la terminan, hasta el 60% de los pacientes a las 3 semanas ya tienen una respuesta favorable, hasta más del 50%, y porque el antidepresivo tarda 4 semanas, ¿no? Cualquiera tarda 4 semanas en hacer efecto. Casi el 60% de los pacientes alivian el dolor, como les comentaba, solo en 2 semanas, y ese dolor se mantiene, aunque el tratamiento haya sido terminado después de 6 meses, y también reducen el uso de opioides después de una cirugía, ¿no? Y entonces, este sería el eléctrico, pues es prácticamente el tamaño como de un celular, la pila es de 9 voltios, le ponemos las bombillas, el positivo y el negativo para que pase la corriente. Muy buena respuesta en depresión, en ansiedad y también en fibromialgia. Yo he tenido muy buenos resultados, y sí, también como en pacientes con dolor crónico, en los pacientes somatizadores que tienen dolor en todas las áreas, lo podemos manejar, y también para pacientes en migraña. Las dos técnicas, doctores, se pueden utilizar durante el embarazo, sobre todo o en pacientes, doctores, que no quieren tomar fármacos. No, es que me voy a hacer adicto, es que yo no, ya no quiero tomar más fármacos porque ya me tomo todos otros 10 de todas las enfermedades que tienen los pacientes. Entonces también es una muy buena opción para sus pacientes que no quieren tomar fármacos o que están durante el embarazo, y las pacientes pues tienen miedo de algún daño con los medicamentos, ¿sí? Entonces, pues eso es todo, doctores. Espero que les haya llenado la información. También para decirles que en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, pues tenemos equipos en todo el país, y si alguien está interesado en contactar a algún psiquiatra que maneje neuromodulación, pues con mucho gusto se los puedo hacer pasar a través aquí de la dirección del colegio. Un placer haber estado con ustedes, y pues me quedo aquí para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Marisa Morales. Muy, muy, muy interesante el tema que nos acabas de dar. Bueno, aprovecho para comentar que estamos ahorita conectados 672 personas. Tienes esa audiencia. Tienes saludos desde Martínez de la Torre, Veracruz, de Chihuahua, de Naucalpan, de la alcaldía Gustavo Amadero, de Guamúchil, Sinaloa, de Cuernavaca, Jalapa, Veracruz, de Mérida, de Villahermosa, Tabasco, de Guadalajara, León, Irapuato, Ciudad de México. Hay algunas preguntas de Facebook. Bueno, y tienes muchas felicitaciones aparte de esos mismos lugares. Gracias a todos. Saludos. Y tenemos una pregunta de José Ángel Valderas que dice, ¿la depresión mayor puede ser un factor de riesgo para demencia? Bueno, Sí, sí, sobre todo si son pacientes que no han sido tratados, por eso les explicaba que es muy importante iniciar el tratamiento antidepresivo a tiempo. La gente se espera mucho tiempo. A las 2 semanas que un paciente está deprimido, ya iníciale. Les digo yo, el laboratorio que te lleve a la beca, al congreso, no importa, iníciale un antidepresivo, porque ese daño hipocampal va a estar ahí, el daño en la amígdala, que ustedes saben que son las zonas que pues tenemos más afectadas en demencia, ¿no? Principalmente en Alzheimer. Entonces, definitivamente sí está asociado a un factor de riesgo para demencia.
Ok. Y luego otra pregunta es, ya que iniciamos un antidepresivo, mencionabas que se inicia un segundo. ¿Cuánto tiempo hay que esperar o cuánto tiempo es el recomendable para esperar el segundo antidepresivo? O sea, ¿cuánto tiempo le damos al paciente para saber que no hay una Respuesta. respuesta adecuada? En general, casi todos, el tiempo de efectividad de los antidepresivos, y los ISRS, los duales, los noradrenérgicos, serotoninérgicos, tardan 4 semanas en hacer efecto. Entonces, si inicias sertralina, tienes que esperar 4 semanas. Entonces, en 2 semanas no va a haber o sea, empieza a mejorar, sí tienes que ver una mejoría a las 2 semanas, pero no el efecto total de ese antidepresivo a esa dosis. Si te responde como al 50%, o sea, si tuviste respuesta, porque hay pacientes que a las 4 semanas siguen igual, aplanados, no ha mejorado. Por ejemplo, yo les digo, como fácil, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que preguntar. Del 0 al 10, ¿qué tanto mejoró su depresión? No, pues que la mitad. Entonces, si tuviste respuesta, no remitió, pero sí respondió. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese? No se lo cambies. Si tuviste respuesta, súbele la dosis. Y entonces hay que optimizar la dosis de los antidepresivos porque generalmente no se optimizan las dosis. Ay, no respondió a 50 de sertralina, le cambio a fluoxetina 20. No. Si tuviste respuesta, tienes que optimizar la dosis. Entonces, es otra tableta. Y puedes llegar, si no remite al 85-90, le podemos subir hasta 3 tabletas. Si ya se te hace mucho, ya después hay que esperar 2 o 3 meses para ver ese efecto. Y ustedes vean que, sobre todo el adulto mayor, pues sí hay que esperarnos unas 6 semanas, pero no te tienes que esperar 6 meses. En 2 meses, o sea, tú ya ves la respuesta y siempre optimízale la dosis de pérdida una vez, o sea, que le subas a 2 tabletas o a 3 tabletas. Le podemos subir a 3, en general pudieran ser 3 tabletas, pero por ejemplo, escitalopram, la dosis máxima es 20, bortioxetina, la dosis máxima es 20 también, serían 2 tabletas o hay tabletas de 20 miligramos. Pero los ISRS, casi todos hay que subirle a 3 tabletas para que sepas. Y eso lo puedes hacer en 2 meses, 2, 3 meses. Si no remitió el 85-90% de los síntomas depresivos, ahora sí le haces el cambio a otro grupo farmacológico. Ya no le des un ISRS porque pues es el mismo mecanismo de acción, no va a jalar. Entonces, ya le das el dual o si le iniciaste con dual, le das un ISRS. Pero hay que hacer un switcheo destetas el antidepresivo que tenía y vas titulando el nuevo. Entonces, no se lo suspendan de jalón porque hace supresión y pues es cuando la gente dice, ay, me hice adicto. No, es que lo dejaste sin serotonina, entonces los síntomas regresan, se toma luego otra vez el medicamento y se le quita, pero porque hay que evitar el síndrome de supresión. Ok. Edgar Pantaleón pregunta, ¿qué otro antidepresivo, además de fluoxetina, ayuda a regenerar el hipocampo? En general, todos. O sea, ese fue el estudio, lo hicieron con fluoxetina, pero es por el efecto a la acción a nivel serotoninérgico que mejora. Entonces, la producción del BDNF y todo lo demás ahí. Entonces, en general, todos los antidepresivos van a tener ese efecto neurotrófico, en el cerebro para mejorar la neuroplasticidad. Entonces, el que quiera, ISRS duales, el que ustedes tengan ahí. Ok. La doctora Karina Mercado preguntó, pero ya después lo mencionaste, ¿esta estimulación genera alguna sensación dolorosa en el cráneo? Puede ser. Dolor, la magnética no, es como la molestia, ¿sí? O Ok. sea, más bien después de la sesión, porque como estuvimos dándole los piquetes, es como un pitido que se siente porque se mueve la bobina, pero puede tener cefalea, pero posterior porque, pues sí, entramos hasta la corteza cerebral, pero dolor en sí, en el cráneo, en la piel cabelluda, no. Algunos pacientes que sean muy sensibles, ¿no? Pero más como esta, así como que medio por somatización, que más por un dolor real en la piel cabelluda. Ok. Igual ya ahorita que terminemos con las preguntas, si tienes ahí en la mano tu equipo y nos los pudieras Sí, mostrar. los que se puedan quedar aquí, me cambio de salón. Sí. Ok. José Ángel Valderas pregunta, bueno, dice, muy interesante su charla, doctora. Solo complementando su charla, creo que es importante considerar ante una depresión refractaria a tratamiento, plantear que la depresión puede ser como comorbilidad neurológica.
sobre todo en las enfermedades neurodegenerativas. Ujú. La doctora Karina Mercado comenta, ¿el procedimiento genera algún efecto térmico en el cráneo? ¿Se dificulta si tienen amalgamas o dispositivos como marcapasos o implantes cocleares? Lo mencionaste Ujú. también. Y la doctora Karina Mercado nuevamente pregunta, ¿tiene utilidad en trastorno limítrofe? De personalidad, solamente que tenga depresión comórbida. Los trastornos de personalidad, eso sí, tienen que ir a terapia. Lo mejor para los trastornos de personalidad es terapia cognitivo-conductual o transpersonal, porque es la forma de ser del paciente. Su forma de ser le genera muchos conflictos con todos. Entonces, en los trastornos de personalidad no está tan, no ha dado, no tenemos buenos resultados con ellos todavía. Ok, doctora Karina Mercado, ¿cuál sería el fármaco para iniciar tratamiento de depresión con menos efectos adversos o para adultos mayores? ¿El escitalopram? Sí, el Ah, escitalopram es muy bueno, es el que menos interacciones farmacológicas tiene. También alcanzas la dosis máxima con una sola tableta al día. eh, Tiene menos efectos también a nivel gastrointestinal. Y otra opción también, la sertralina sigue siendo muy buena opción. Y también la sertralina es muy buena para los pacientes cardiópatas. No tenemos tanto problema ahí en el QT y también es de las que menos interacciones tienen. Entonces, el citalopram y sertralina de los ISRS está muy bien. ok. Pregunta Edgar Pantaleón, ¿cuánto cuesta aproximadamente cada sesión con estas técnicas? Depende de dónde anden, donde vivan. Las sesiones andan entre 2,000 o 3,000 pesos diarios. Bueno, 2,000 o 3,000 pesos por sesión. De la magnética. Si usamos eléctrica, pues esa es más económica porque la magnética profundiza hasta 4 centímetros la corteza cerebral y la eléctrica, como el electrodo es más pequeño, profundiza 1,5, que son para depresiones más leves. Esas andan entre 1,000 y 1,500. Ya depende, no, en México, en Guadalajara, más o menos. Mira, también tenemos personas conectadas de Guatemala, El Salvador, Perú, Estados Unidos, Paraguay, Colombia y Cuba. Y, ok, preguntas del Face. Del Face ya no tenemos. Entonces, ¿tienes tú, podríamos Sí, verlo? no, apago mi pantalla para que no vean todo el aquí. Bueno, que tengo el, Claro. esta de pantalla. Dejen, ponemos aquí a mi enfermera. Y mira, y aquí ya van saliendo más Las preguntas preguntas. también en, en la página. Paulina Jimena González dice, buenas noches, doctora, muchas gracias por su plática. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo utilizando los medicamentos a dosis máxima se consideraría el uso de terapia neuromoduladora? El tiempo, no, vente, pásale por acá. No me cierre para que no se vea. El tiempo ya ven que les digo, es un primer esquema que duraría unos 2 o 3 meses. Si no responde al primer esquema, le cambias de grupo farmacológico, serían otros 2 o 3 meses. Entonces ya después de ese son 2 esquemas que no responde. La tercera opción es darle 2 esquemas antidepresivos a dosis máxima los dos con un potenciador, que en este caso son antipsicóticos de segunda generación, ketiapina, risperidona, aripiprazol. Y ya después de eso, si no responde, ya tenemos un paciente con depresión resistente. Entonces ya podríamos meterlo a estimulación magnética transcraneal, que sería en un más o menos unos 6 meses de que el paciente esté haciendo todo. Pero también la podemos usar de inicio, si el paciente, los que no quieren tomar tanto fármaco, todos los pacientes de ustedes que tienen polifarmacia, 15 fármacos al día y que hay otro, el antidepresivo también. Sí, o por efectos Entonces, secundarios. y los efectos secundarios. Entonces, si el también he tenido pacientes que no han querido, porque no quieren fármacos, porque no se quieren hacer adictos, que no se van a hacer adictos con los antidepresivos, pero pues ustedes saben el estigma que hay. Entonces, pudiera meterlo a estimulación eléctrica, digo, o magnética, desde la primera vez. Entonces, y tiene mejor tasa de respuesta
Si le doy fármaco, y entonces puedo darle fármaco. De hecho, los pacientes con depresión no les quito el fármaco, si ya lo tienen. Ujú. Les dejo el fármaco que tienen, el que mejor haya tenido respuesta, y potenciamos con estimulación magnética transcranial, o también se las puedo dar sola, ¿sí? Pero Ok, no, puede ser que no, pero solo la pura estimulación no va a responder tampoco. O sea, pero sí que en lugar de usar 3 tabletas, use una, o claro. que la use por menos tiempo, que remita más rápido, porque en la estimulación magnética, pues la tasa ya empiezas a ver respuestas a los 10 días, y con el fármaco, pues te tienes que esperar 4 semanas, que por ejemplo, cuando tenemos los pacientes con ideación suicida y todo, pues necesitamos la respuesta mucho Rápido. más rápido, ¿no? Sí, mira, Teresa Barrio de Chihuahua te manda felicidades por tan excelente ponencia. Laura Lorena Luna comenta, doctora Morales, me llamó la atención que comentó que la estimulación era efectiva también para fibromialgia. En esta entidad, ¿dónde sería la estimulación? En Chihuahua. No, o sea, en la fibromialgia, Ah, en la- como que me imagino en qué región. ¿en qué parte? Sí, Tenemos un protocolo, por ejemplo, de presión, es en corteza prefrontal, dorsolateral izquierda. Entonces, ¿dónde ponemos el electrodo? En fibromialgia. Lo ponemos en la corteza prefrontal, dorsolateral derecha. Entonces, sí, ya, por ejemplo, con autismo la bajamos un poquito más, en adicciones, volteamos el electrodo, ¿sí? Lo ponemos en la diferente zona, porque podemos hacer, como les mencioné ahí, puede ser inhibitorio o puede ser excitatorio. En depresión, pues necesitamos que se despierten, ¿no? Y en sí. ansiedad necesitamos apagar la amígdala. En adicciones también necesitamos apagar el accumbens, el circuito de la recompensa. Entonces, y en fibromialgia, ¿qué hacemos? Apagamos también para que disminuya el umbral al dolor. Entonces, no le voy a quitar el dolor, pero voy a hacer que en la corteza somatosensorial ya no perciba el dolor. Por eso el paciente puede movilizarse, porque sobre todo porque el componente de fibromialgia pues, es un contenido ansioso, ¿no? Predominantemente. Sí, la doctora Rosalía García pregunta, ¿cuánto tiempo esperamos después de un tratamiento de depresión y qué dosis máximas para indicar el tratamiento de la electroneuromodulación magnética? ¿Qué dosis máxima de antidepresivo combinado se considera para falla terapéutica para indicar este tratamiento de neuromodulación? Gracias y felicidades a la doctora Carla Rojas y a la doctora Marisa. Igual, ya habías Bueno, comentado. Ujú. sí, ya los comenté, son 2 fármacos a dosis máxima. La dosis máxima en general son 3 tabletas por ejemplo, paroxetina, fluoxetina, citalopram, de 20 hasta 60, ¿no? Ya saben, las tabletas son de 20. Sertralina de 50 a 150. Citalopram, pues de 10 a 20. Duloxetina de 60 a 120. La dosis máxima son 120. Venlafaxina, de dos, la mínima son 150, hay que llegar a 225. Y yo acá muy heroica, a veces ando en 300 miligramos con mis pacientes resistentes. Ustedes saben, en el Seguro Social que no tenemos otras opciones, pues le doy dosis máxima de todo, ¿no? Con 2 esquemas que no respondan, ya hay que darle doble esquema. O, pues la mejor opción sería dejarle un antidepresivo y meterlo esta estimulación magnética transcránea. ¿Sí? Ah, mira, Alejo Roberto Ble, felicidades, doctora Morales, excelente ponencia, muy interesante, sencilla y didáctica. Éufrates Hernández comenta, fluoxetina y riesgo de suicidio. Ese es un black box que salió, ¿no? Cuando sale. El punto, todos los antidepresivos tienen eso black box por la FDA, que, Así, que pueden aumentar el riesgo de suicidio. El punto es, el paciente ya trae la ideación. Lo que pasa es que cuando estás deprimido, sí te quieres morir, pero no tienes la energía de ir a agarrar la pistola y dispararte. O sea, están tan mal que ni esa energía tienen. sí, Entonces, cuando empiezas cualquier antidepresivo, sobre todo los que son muy estimulantes como es fluoxetina, la energía te regresa primero. Entonces ya te puedes levantar de la cama, ya puedes ir a comer, ya puedes ir al baño, ya puedes bañarte, ya puedes agarrar la pistola. Pero la ideación no se ha quitado todavía. ¿Por qué? Entonces, cuando el paciente tiene ideación suicida, tienes que meterle antipsicótico. O sea, si tiene ideación suicida, pues no se queden con él, mándenoslos, ¿ya? Pero si no tenemos espacio, como muchos, empiecen el ¿no? antipsicótico.
Entonces, más bien es de que la energía te regresa primero y la ideación suicida todavía no se ha apagado. Ujú. Entonces, el antipsicótico solo, digo, el antidepresivo solo, perdón, no te va a quitar la ideación suicida tan rápido. Por eso le agregamos un antipsicótico a dosis bajas para controlar el pensamiento. Por eso todos los Sí, antidepresivos pueden generar ese riesgo sí. del riesgo suicida, en general cualquiera. Ok, Efraín del Ángel comenta, buenas noches, excelente sesión. Es la misma respuesta terapéutica prescribirles un antidepresivo genérico que uno de patente? ¿No? Yo les, ustedes mejor que yo saben, yo les digo, es lo mismo la Coca que la Pepsi. Ah, O sea, tus pantalones, unos Levi's, o te quieres comprar unos Ferragamo, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Y de hecho, cada vez que cambia el genérico, por ejemplo, en la institución, ayer precisamente un paciente, oiga, es que me tomé esta de la cajita roja y compré el de Benavides y no sentí igual, como que es menos potente. Entonces, recuerden que la efectividad del y la potencia del patente, al hacerlo genérico, pues bajan la inversión en el excipiente, en el vehículo. Entonces, también eso genera más, el medicamento genérico pues tiene más efectos secundarios y también la efectividad es menor. Y pues, y yo lo he probado, espero que no haya nada, puedo decir nombres, que no haya nadie aquí por ejemplo, de Pisa, o sea, hijo, llegué con una paciente con un ataque de pánico a las 6 de la mañana en el privado y era lo único que tenían. Yo, pues ponle, le puse 50 miligramos de diazepam y la paciente, me fui de compras y regresé a las 4 horas y la paciente seguía igual con el ataque de pánico. Yo, pero ¿por qué no se lo empezó? Yo fui a comprar el de patente del diazepam y en cuanto le pusieron en la primera ampolleta, la paciente se durmió. O sea, yo lo he visto. Hasta con el aloperidol, también aquí me peleo en la privada, digo, no le pongas ese, que aquí sí puedo pedir lo que tenemos, ¿no? ujú. Entonces, sí, he tenido pacientes, como ejemplo, con adicciones o los psicóticos, les he puesto así 2, 3 cajas de aloperidol y yo, no se siguen igual como si no les hubiera puesto nada, pero sí es definitivamente. Y por ejemplo, yo en los agitados veo si le va a hacer la ciprexa o no le hace la ciprexa. Y como de esa no hay genérico, pues todavía no podemos ver, pero como con aloperidol, sí se nota la diferencia cuando cambias al genérico. Ok, a ver, tenemos como 5 preguntas más, a ver si dejamos en tres para que nos muestres. Ujú. Comenta Rosalía, ¿hay datos sobre recaída de depresión con esta terapia de neuroestimulación? Sí, 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 el efecto se ha demostrado que dura entre 6 meses y un año, dependiendo también pues de los factores, externo de así sigue la paciente con el marido que la golpea, si sigue estando en el proceso de cáncer y que cada vez el diagnóstico es peor, obviamente hay factores que siguen perpetuando la existencia de los síntomas depresivos, pero a veces sí en los pacientes que tienen depresión resistente, prácticamente siempre van a tener que estar con el tratamiento. En pacientes resistentes. Si es la primera vez, he tenido pacientes que les doy las 30 sesiones y ya no han vuelto. Y hay otros que necesitan como mantenimiento. A veces vienen cada 15 días o a veces vienen una vez por mes y con eso es suficiente para mantener estado de ánimo, sí, para que no tengan que usar antidepresivos. Ok, y Miguel Malváez comenta, buenas noches, doctora Morales, excelente plática. Mi pregunta, su opinión sobre la respuesta de psilocibina en depresión refractaria. Psilocibina con microdosis, o sea, apenas se está estudiando. Hay clínicas en Estados Unidos que la ponen. Ah, es de que tiene que estar dirigido, porque la psilocibina es para que entres en el viaje, pero tienes que estar con el terapeuta ahí para que termines de resolver los problemas que tienes no resueltos desde la infancia, ¿no? Entonces, si se van al viaje con el temazcal y con el brujo ahí del pueblo y te da la dosis y nomás te tiene ahí y no te lleva el proceso terapéutico, pues no sirve. Por eso a veces han tenido malos viajes ahí y dejan al paciente todo abierto sin cerrar la situación
del trauma o lo que sea, y salen peor de un evento como esos. Entonces, si está con un psiquiatra ahí al lado o con un psicólogo, pues pudieras intentarlo con microdosis, pero con la microdosis si saben cuánto trae la cápsula, no con el hongo así, porque con el hongo no sabes, es como la marihuana, cuánto te venden en la tienda o tu proveedor, no sabes. Entonces, tiene que estar bajo un entorno controlado. Sí se ha demostrado que ha sido efectivo, por ejemplo, hay una clínica en Estados Unidos en pacientes terminales, la psiquiatra está ahí y sabe cuánto le está dando, 0,5 miligramos, por decirlo así, en los pacientes en fase terminal para que tengan un buen morir. Pero más que nada ayuda con el proceso terapéutico para que el paciente termine de resolver sus traumas de la infancia, que si no los resuelve, pues la depresión no va a ceder. Muchas gracias. Mira, por último, Paulina Jimena González comenta, ¿podría proporcionar el contacto de lugares que hagan terapia neuromoduladora en el centro del país? Muchas gracias. Sí, eso les iba a comentar, puedo hablar con la Sociedad de Neuromodulación, obviamente hay muchos lugares en México, Guadalajara, Monterrey, las ciudades principales en Guanajuato, y les puedo pasar, voy a hablar con la sociedad para mandarles el directorio de los socios que estamos aprobados por la asociación y que tenemos equipos, eso también es importante, no todos los equipos son realmente de estimulación magnética transcraneal, ya saben, la piratería anda en todos lados. Entonces hay unos equipos que dicen que son magnética, pero en realidad no son magnética y hacen eléctrica, entonces te venden gato por liebre. Entonces sí, yo se los voy a pasar para que vean que son psiquiatras que estamos pues en la Sociedad Mexicana de Neuromodulación para que no vayan, porque también hay psicólogos ahí, hay otros, por ejemplo, neurocirujanos y cosas que andan haciendo neuromodulación, pero pues no tienen para diferentes otras cosas. Obviamente hay rehabilitadores que lo utilizan cada quien en su rama, ¿no? Pero sí para que vayan con alguien que esté entrenado y certificado para realizarlo. ¿Sí? Y, perdón, es que Ricardo González pregunta si en autismo funciona. Habías mencionado que en autismo lo utilizan. Sí, sí, por ejemplo, yo he tenido dos niños, que sobre todo con retraso en habla, pues más bien, para mejorar el lenguaje, niños que no hablan. Claro que en ellos no son 30 sesiones, ¿verdad? Es como la rehabilitación. Entonces, cuando se da la estimulación magnética junto con la terapia de rehabilitación, de la terapia del lenguaje, pues mejora y captan más, es más rápido la respuesta para que los niños puedan, por ejemplo, he tenido niños con problemas del habla y también para disminuir la impulsividad, la irritabilidad, y que puedan también para aprender mejor. De hecho, estos niños gamers, ya se hacen sus sesiones de estimulación mientras están jugando para que sean más proactivos. Entonces, hasta en eso también anda, porque te puede ayudar hasta para mejorar cognición, aunque no tengas patología en teoría. Mira, Sí, bueno, hasta allá. No, ellos ya, andan más adelantados que nosotros. ya sé. Adelante, Bueno, pues, miren, aquí voy a mover poquito, ¿sí? ujú. Aquí tenemos, déjenles enseño ahí, este es el equipo. Y aquí está mi enfermera, pásale, déjenlo. Ella es Caribe, mi enfermera que realiza las sesiones, creo que, ay, déjenme ver. Ujú, déjame ver. Ahí se ve, ¿verdad? ¿El Sí, luz? ahí Sí. se ve. Ahí se ve. Entonces, esa es la bobina, la parte de abajo es el concentrador, el de aquí que genera el campo magnético, y luego acá, el equipo hace el cambio, ¿no? De la energía química, digo, eléctrica a la magnética. Aquí mi otro asistente se va a poner de paciente. Karim está regulando ahí la bobina, entonces necesitamos encontrar el umbral motor. Entonces, ¿ustedes ven? Sí, sí, cuidado. Entonces, primero, le hacemos, Y vas encontramos el empezando umbral como de motor. mujer, así vas de poco a poquito. En cada sesión le vas subiendo. No, ahorita los- aquí, por ejemplo, van a ver, buscamos el umbral motor. ¿Con qué? Bueno, acá con, ahí se ve, ajá. ¿Con qué intensidad necesitamos para estimulamos no, estimulamos la corteza prefrontal, Ujú. más bien la corteza motora primaria,
para que la paciente, podamos ver aquí que pueda mover, cuando encontramos el umbral motor en el dedo, ya encontramos la intensidad que necesita ese paciente para estimular la corteza motora, ¿sí? Y si se fijan, ese ruido que escuchan, Sí. es lo máximo que se oye. ¿Y qué sientes? Pues como pequeños toquecitos, pero muy, muy leves, o sea, no causa dolor ni nada. Ujú. Entonces, eso es lo que a ver ahí. ¿Se fijan? Ay, espérenme, déjenme boca. No le sé. Sí, no sé. Sí, ¿Sí ven ahí? ¿Vale? ¿Ven que se mueve el dedo? sí. ¿Sí? Entonces ya encontramos el umbral. Ya cuando encontramos el umbral, ya lo ponemos, en la corteza motora. No, dale para que vean cómo se da el tren, para que escuchen cómo está el tren. Ya Karina tiene su tratamiento para... Ya tienen aquí la bola. Este, y entonces, si fuera para depresión, dale. Ese es el tren de la descarga, ponse la corteza. Entonces lo ponemos, ya lo ponemos, si fuera para depresión, fuera en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, y ahí va a dar el primer tren. Y ahí ya lo vamos a dar ahí durante 30, más o menos dura como entre 20 y 25 minutos. Ya obviamente tenemos calculado cuánta intensidad necesita, los hertz, eso está a 3, es la de 3 hertz, ¿verdad? 5. Está a 10 hertz porque es para depresión. Y así está la paciente sentada ahí en el reposet, está la enfermera o el técnico que lo está haciendo, y eso pues es todo lo que se siente. Aquí lo hacemos en el consultorio, no necesita anestesia, el paciente está despierto. Si le llegara a quemar, le duele o algo, pues obviamente aquí le dice, es lo que les digo, oye, me duele Sí. la cabeza, me picó, me ardió, y lo máximo que pudiéramos tener de efecto más grave es que generara una crisis epiléptica, pero sobre todo pues sería en un paciente pues epiléptico no controlado, ¿no? Entonces ya ahí los pacientes, este, los estaríamos vigilando ahí, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿eh? Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y darnos en realidad esta plática que no puedo creer que desde el 2008 se utiliza y la verdad Pero somos en muy Estados nuevos Unidos, en esto. Ah, bueno, fiu, qué bueno porque sí dije, sí, en Estados Unidos se aprobó en 2008. Los primeros equipos en México llegaron como para investigación como en el 2012, y ya ya en la consulta yo creo como el 2015, 2016 estamos, yo tengo el equipo aquí desde hace 5 años más o menos. Ujú. ok, pues muchísimas felicidades, muchas gracias y No, esperamos gracias a contar con tu ustedes. presencia nuevamente. No, un saludo y un placer poder compartir con ustedes, un honor que haya podido participar con el Colegio de Medicina Interna de México, y pues contigo, gracias por el apoyo, y pues aquí estamos para cualquier otra plática de depresión, o de cualquier otro trastorno psiquiátrico a la orden. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Y gracias al auditorio. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Recuerden las sesiones de los residentes, recuerden anotarse, recuerden enviar sus resúmenes, ¿sí? Saludos, buenas noches.